Bien, estamos analizando el libro de Job, que siempre digo pertenece a otra cultura, ¿no? Son culturas diferentes y eso genera ciertos cambios. Creo que la vez pasada les estaba comentando a ustedes algo que leí en un libro de antropología, pero obviamente no sé si sea cierto o no sea cierto. No lo he corroborado. Pero el libro era prestigioso y decía que en China, si uno se estaba ahogando en un río, en una piscina, los chinos simplemente no lo rescataban a uno. Y eso suena un poquito extraño, ¿no? Porque uno tiende a valorar la vida y a salvarle la vida a la persona que necesita algo de ayuda. Pero decía el libro que lo que pasa es que los chinos tienen la filosofía de que el hombre tiene un destino y de que tiene que cumplir con ese destino. Y por lo tanto, si su destino era morir en un lago ahogado, pues ni modo, es el destino. Y si yo lo rescato, entonces interrumpo su destino, o sea, no permito que cumpla con su destino y por lo tanto, ahora yo me tengo que responsabilizar por él. O sea, sí puedo salvarlo, pero eso significa que ahora lo voy a tener que llevar a mi casa, cuidarlo y protegerlo, etcétera, etcétera, etcétera. De ser cierto, sería interesante, pero yo que he conocido varias culturas, hay muchas cosas culturales realmente. Por ejemplo, aquí en Honduras a veces siento que no encajo, porque a pesar de haber vivido ya mucho tiempo acá, el hecho de ser guatemalteco quiere decir que mi manera de pensar, de concebir el mundo, de entenderlo, es, no voy a decir guatemalteco porque Guatemala es pluriétnico y pluricultural, pero sí, en cierto sentido, es guatemalteco. Y hay cosas que las personas hacen, piensan acá que no son compatibles conmigo. Y a veces no lo entiendo, sí, pero la manera en que nosotros pensamos genera un cambio en la manera en que actuamos. Ahora, esto lo estoy diciendo para ir ahorita al antiguo Israel. En el antiguo Israel había una creencia que estaba tan enraizada en el mundo de los judíos y era que todos recibíamos el justo pago por nuestras acciones. Es decir, si una persona era rica, ya esto lo he mencionado varias veces, significaba automáticamente que era alguien bendito por Dios. Y si una persona sufría tragedias, eso significaba que de alguna manera Dios estaba en contra de él. O sea, no había la posibilidad en la mentalidad hebrea antigua de que, estoy generalizando, obviamente, de que una persona pudiese ser pobre y a la vez amada por Dios. O sea, eso sería impensable, sí. Por eso es que cuando Jesús narra la parábola del rico y Lázaro, yo sé que nosotros cuando escuchamos esa parábola automáticamente nos interesamos por el Hades, por el fuego, por la llama, y todo eso que hay ahí, ¿no? Eso es lo que nos interesa, pero los judíos, no, los judíos hubieran pegado el brinco. ¿Qué? ¿El rico para el Hades? O sea, si el hombre se vestía de púrpura todos los días y hacía banquete con esplendidez, la lógica me dice a mí que este hombre era alguien bendito por Dios, o sea, era próspero. Esta parábola del rico y Lázaro precisamente sería de explotarla mucho más en nuestros análisis de la teología de la prosperidad, ¿no? Porque la lógica es esa. Si alguien es rico, tiene que ser bendito por Dios, ¿no? Y si alguien es pobre y enfermo como Lázaro, entonces quiere decir que de alguna manera tiene que ser un pecador o por lo menos decir que le falta la fe. O sea, ¿por qué puede ser pobre? Y entonces lo que Jesús dice de que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, en otras palabras, al paraíso, al lugar de donde van los justos, es absurda para la gente de esa época, pero igual Jesús la dice porque es una realidad. Bueno, entonces, yendo al punto antiguo, estaba leyendo un libro, comentario sobre Juan, escrito por un intérprete latinoamericano argentino, y llama la atención, o me llamó la atención una cosa que él dijo hablando del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. Sé que él
Oh, perdón, no es argentino, es norteamericano que vivió en El Salvador, pero irrelevante, ni siquiera he dicho el nombre, ¿verdad? Pero él no logra entender muy bien este asunto, pero dice una cosa que me llamó la atención. Y dice que esta teología que acabo de escribir la utilizaban los fariseos en Juan capítulo 9 como excusa para no ayudar al ciego. O sea, él opina que este ciego estaba allí todo el tiempo, pedía ayuda, ¿no? Y luego los judíos le dicen, tú naciste del todo en pecado. Entonces se refleja automáticamente esta teología de que si este hombre era ciego, era porque era pecador. Entonces tú naciste del todo en pecado. Y luego dice, este autor dice, esto utilizaban ellos eh, para, ¿cómo se llama este? Para justificar su no ayuda al ciego. O sea, como nace ciego, es pecador, por definición. Y como es pecador, por definición, ¿ya? Entonces yo no necesito ayudarlo porque si lo ayudo, o sea, si ayudo al ciego, me meto en lo que Dios tenía para él. Vamos a explicarlo un poquito más. En Job. Si Job está sufriendo, perdió todas sus riquezas, perdió su familia, entonces eso significa que Dios lo está castigando, ¿sí? Y si yo, como amigo de Job, vengo y le echo una mano o lo ayudo, eso significa que yo me estoy metiendo contra Dios, porque Dios lo está afectando y ahora si yo lo ayudo, entonces yo estoy ayudando al enemigo de Dios. Captamos la imagen, ahora nos preguntamos por qué los amigos de Job nunca lo ayudaron. Y esta es una queja que Job va a hacer. O sea, ellos fueron, se condolieron con él, se sentaron, no le hablaron por 7 días, ¿ok? Son buenos amigos, pero ninguno de ellos le dijo, tranquilo Job, perdiste tus camellos, mira, yo te voy a dar el 20% de los míos. Te vas a levantar nuevamente, no te preocupes, la cosa va a ser diferente de aquí en adelante. O por lo menos decirle, traje a un médico para que mire esa sarna maligna que tienes. Vamos a ver, te vamos a llevar, en aquel tiempo no había hospitales, ¿no? Pero te vamos a llevar, vamos a ayudarte, vamos a sanarte. No, tiene que cumplir con un destino, es su destino. Es por interesante que parezca, esta filosofía está detrás del capítulo, o no sé si voy a leer un capítulo, permítanme, o 2 capítulos, no estoy seguro, porque realmente lo que Bildad va a decir, creo que lo vamos a pasar bien rapidito, aunque veo que ya se me fue el tiempo, ¿no? Job capítulo 18. Siempre cito Reina Valera. Respondió Bildad Shuhita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras, Job? ¿Cuándo te vas a callar? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias a vuestros ojos y a vuestros ojos somos viles? ¿O tú que te despedazas en tu furor? Ok, no crean que Job cuando está hablando es desapasionado, como soy yo. Si tuviese esa sarna maligna, no sería desapasionado. Él es apasionado en lo que dice. Por eso es que le dice, la respuesta es, oh tú que te despedazas en tu furor. ¿Será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? O sea, la idea que está presentando, después no voy a comentar mucho lo de Bildad, pero la idea que Bildad Shuhita está presentando aquí es, mira, la tierra tiene ciertos fundamentos y las peñas están establecidas y tú no puedes cambiar lo que está establecido. Por tu causa las cosas no van a cambiar. O sea, tú no puedes alterar los cimientos mismos de cómo funciona la realidad. ¿Y a qué realidad nos estamos refiriendo? Bueno, la desgracia de Job, es la realidad. Ciertamente la luz de los impíos será apagada
y no resplandecerá la centella de su fuego. Esta es la peña, ¿sí? Esta es la tierra, este es el fundamento de cómo está hecha la realidad. Los impíos tienen que perecer. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sigo leyendo. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, o sea, la trampa, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Será gastado el hombre, serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. No sé si de ahí sacan que el diablo huele a azufre, como decía Chávez. Abajo se secarán sus raíces y arriba será cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles, o sea, no va a tener hijos ni nietos. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas, porque sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ok. Cualquier alusión a Job es pura coincidencia, podríamos decir. No, realmente esto es como una teledirigida. Sí, esto no es una indirecta, esto es una directa. Job está enfermo y él habla de que el impío tiene que estar enfermo en su piel, como Job tiene su sarna. Job perdió a sus hijos, obviamente no tiene nietos, y entonces va dirigido directamente hacia él. Y la idea que presenta aquí Bildad, su hija, es que esto de que los impíos tienen que ser destruidos es una verdad tan fundamental que por causa de Job no va a ser quebrantada. Entonces, Job, es que la cosa es un poquito más seria porque nosotros hoy en día tenemos una cosmovisión un poquito diferente. Comenta en el chat Wendy y dice, otra vez os digo, está citando Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Qué interesante. Sí, la mentalidad de Cristo es muy diferente, aunque estos textos fueron mal interpretados por el catolicismo posterior, y después ser pobre era una bendición. Interesante, ¿no? Cómo cambia la cosmovisión. Si yo soy pobre, eso quiere decir que tengo ganado el reino de los cielos, y si soy rico, no. Nosotros tenemos una cosmovisión diferente, y dentro de nuestra cosmovisión, ayudar al prójimo es muy importante. O sea, nosotros podemos decir, sí, Dios te castigó, pero tengo que ayudarte. Siento la necesidad imperiosa de ayudar. Vamos al capítulo, por ejemplo, 5 de Juan, donde está el paralítico en el estanque de Bethesda. Y él dice, entre tanto que el agua es removida, yo voy, pero otro se mete y nadie me ayuda. Una buena pregunta. ¿Por qué nadie le ayudaba? Esta cosmovisión está ahí. Déjenlo que mire cómo sale. ¿Por qué el sacerdote levita pasaron por el que había sido golpeado por los ladrones y solo el samaritano lo ayudó? ¿Será que el samaritano tenía una cosmovisión diferente? Pero dentro de la cosmovisión de Bildad, en efecto, si Job está sufriendo, es porque en determinado momento afectó a Dios, ofendió a Dios. Y como ofendió a Dios, pues Dios lo está castigando. Y si yo lo ayudo o lo libero, le alivio su dolor, en determinado
momento voy contra lo que Dios está destinando sobre él. Veamos la queja que Job hace. Ahora sí me voy a pasar al capítulo, al siguiente capítulo, capítulo 19. Aunque no lo vamos a terminar, obviamente, me gusta más comentar lo de Job, creo que es más profundo por varios aspectos. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. Bueno, no las cuente, por favor, este es un dicho. ¿No os avergonzáis de injuriarme? O sea, déjeme tranquilo, por favor. Y creo que si yo estuviera en la situación de Job, también pediría lo mismo. ¿Sabe qué? Déjeme en paz. O sea, no me pregunte. No, o sea, cada persona es diferente, ¿no? Cada persona sufre su dolor de manera distinta, pero cuando yo he experimentado una tragedia personalmente, lo que menos quiero es que las personas me estén preguntando. No sé si ustedes experimentan lo mismo que yo, es posible que no. Es posible que no. Estaba en reunión con una iglesia en México y una hermana decía que había experimentado la pérdida de un hermano y daba gracias a los hermanos y dice gracias a todos los hermanos que preguntaron porque sé que les interesa. Oh, qué interesante, ¿no? Yo diría, dejen de estar preguntando, por favor. Entonces, cuando sucedió lo de Dani, yo me paré en frente de los muchachos en el devocional de Baxter y les dije, les voy a contar para que no me anden preguntando. O sea, mejor les digo de una vez para que no me anden preguntando uno por uno, porque en realidad odio que me estén preguntando, ay, ¿qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué sucedió? Y darle vueltas otra vez a lo mismo, como que no va conmigo, ¿sí? ¿Sí me explico? Y entonces, yo no sé, cada quien vive a veces su dolor de manera diferente o lo experimenta de manera distinta. Pero Job aquí dice, miren, ya déjenme tranquilo, o sea, por favor, no me fastidien, ¿no? Y luego va a decir algo que es sumamente interesante sobre lo que quiero que meditemos un poquito, ya que el tiempo se nos está yendo. Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Versículo 4. ¿Qué es lo que acaba de decir? Mire, aún si fuera verdad, aunque él es inocente y él lo está diciendo, soy inocente, pero en determinado momento él dice, mira, y si fuera verdad, ¿en qué te afecta a ti? Este es un punto bien interesante, porque nosotros los cristianos tendemos mucho a meternos en la vida de las otras personas. O sea, como si nos afectara. Es decir, yo sé, por ejemplo, que nosotros nos metemos em, nos metemos mucho en la vida de nuestros hijos, y claro, porque nos importa y no queremos verlos sufrir. Pero a veces nos metemos en la vida de las demás personas, es decir, estamos husmeando siempre y decimos, hey, mirate esa muchacha, interesante, ¿eh? ¿Cómo anda? En malos pasos, ok. Mírate, ya la embarazaron, ok. Y luego le recriminamos esa situación, pero no le ayudamos con el chiquitín, ¿sí? Como si lo hacemos con nuestros hijos. Entonces, la cuestión es que la otra persona diría, oye, ¿me van a ayudar? No, entonces déjenme tranquila, ¿sí? O sea, es que es como una idea, es la cuestión que Job, cuestión que Job reclama. Miren, yo no pequé, pero aún si yo hubiese pecado, o sea, ¿en qué le afecta a ustedes? ¿En qué les afecta el hecho de que yo haya pecado y Dios me haya castigado? O sea, ¿en qué les afecta? Varias veces yo he tenido que pensar en eso, bueno, y a mí en qué me afecta, o sea, a mí en qué me afecta lo que está pasando. En determinado momento me afecta porque tiendo a meterme en la vida de los demás. Por ejemplo, sé que está de moda esto por ejemplo, la cuestión de que quemaron a este brujo o sacerdote maya o guía espiritual, no sé cómo llamarle. Y en internet pues hay mucha desinformación y dicen que fue por su profesión, pero yo no estoy seguro si fue por eso, ¿no?
Sin embargo, ahora voy a manejarlo históricamente. ¿Por qué los cristianos, por qué los cristianos consideraban que había que quemar a los brujos en la Edad Media o a las brujas allá en Europa? ¿Por qué hacían eso ellos? ¿Por qué quemaban a las brujas? Bueno, y esto lo hacían tanto católicos como protestantes. O sea, los dos grupos hacían exactamente lo mismo. Los de la Inquisición católica quemaron muchas brujas o brujos. Incluso se inventaban sectas y los quemaban en la Inquisición, en el sur de Francia. Pero realmente sus intereses eran otros. Siempre ha habido un interés económico de por medio y acusaban a la pobre gente de que era bruja y vamos a quemarla, ¿no? En Escocia, los protestantes presbiterianos quemaban a las brujas, decían ellos. Y la prueba, claro, claro, había un juicio justo, no se preocupen ustedes. Simplemente las echaban al lago y si se hundía, entonces era santa. Y Dios la va a recibir allá en gloria. Y si flotaba, entonces era bruja. O sea, qué interesante la cuestión. ¿Cómo me salvo yo? Porque si sobrevivo estos eran protestantes presbiterianos. Si sobrevivo, entonces eres bruja. Y entonces ahora sí te quemamos. Te echamos al lago para ver si te hundes. Eh, por lo menos los babilonios, en el caso de las mujeres infieles, en el código de Hammurabi, echaban a las mujeres infieles o acusadas de infidelidad al río Éufrates. Si se ahogaba, era infiel. Si salía del río, entonces no era infiel. Pobrecita, perdón. Por lo menos ella tenía una esperanza de sobrevivir, ¿no? Pero los cristianos escoceses eran al revés. O sea, si la mujer logra flotar y se va, entonces, ay, si era bruja. Interesante. ¿Sabe lo que hacía el marido la noche anterior cuando iban a enjuiciar a la mujer por brujería? Le costuraba piedras en el vestido para que se hundiera. Y uno se pregunta, ¿por qué el marido hacía eso? Porque no hay bruja que sea bruja sin el consentimiento del marido, así es de que el marido y los hijos también se mueren al día siguiente si ella logra flotar. Entonces, ni modo, había que sacrificarse por la familia. Este nivel de irracionalidad, ¿por qué razón? ¿Por qué razón los europeos hacían eso? Hay una razón sociológica. Ellos creían en el bien común. Por estar tolerando a esta bruja aquí, Dios nos va a castigar a todos. Entonces, cuando sucedía una peste, por ejemplo, vamos a hablar de la peste negra, ahora que estamos en coronavirus, esto no es nada. La mortalidad del coronavirus es del 0.3, 0.5%. Perdón, estoy hablando mal. Ya estoy igual que Maduro en Venezuela. Es del 5 o del 3% su mortalidad. La mortalidad de la peste negra en Europa, 1347, 1553, en esos 6 años, mató, dicen los más conservadores, 30% de la población y los que más dicen el 60%. Dejémoslo en 50, ¿sí? O 45 para que no. O sea, eso significaría en Guatemala, ¿cuántos millones de habitantes hay? 18, significaría 9 millones de muertos. O sea, 9 millones de muertos. En cada familia significaría la mitad de la familia muerta. Esa es una peste terrible. ¿Qué hicieron los cristianos? En ese tiempo no hay protestantes, estamos hablando de 1300. ¿No? ¿Qué hicieron los cristianos en Europa medieval? Mataron. ¿A quién mataron? Los famosos chivos expiatorios de toda la vida en el cristianismo medieval. Los judíos. Se mataron a los judíos. ¿Y cuál es el problema que tenían los judíos? ¿Cuál es el problema? Que es que Dios está enojado con nosotros porque tenemos dentro de nuestros pueblos a estos que crucificaron a Jesús y nosotros los tenemos aquí, así es de que matamos. ¿Sí? Y entonces Dios va, esa idea de que Dios nos va a castigar por lo que hacen los vecinos estaba presente y justificaba la muerte de estas personas. Bueno, en la época de Job no había esa creencia, no estaba en el ambiente. Por eso, porque ellos decían, el justo nunca va a sufrir por el pecado, jamás. Así es de que si Job sufre, es culpa de él. Y por eso ellos pueden acercarse, no lo van a matar, no van a pensar, Job es injusto, vamos a hacerle daño,
pero tampoco lo van a ayudar, porque eso es ir contra la voluntad de Dios. ¿Notamos entonces cómo nuestras ideas nos pueden afectar realmente? Y afectan. La razón por la cual dejamos de quemar brujas no es porque ya no creamos en brujas, sino porque vivimos en una sociedad individualista donde creemos que cada quien rige su propio destino y entonces ya no mucho me interesa lo que haga aquel. Pero en cierto sentido, Job resiente eso. O sea, dice, miren, si yo pequé, ¿en qué les afecta? ¿Por qué no me dejan tranquilo sufrir mi dolor? ¿Ok? Déjenme vivir, ya no me hablen. Pero como Job vuelve a hacer otra oración y vuelve a decir, Señor, tú me hiciste esto, entonces eso va a hacer que Sofar nuevamente vuelva a hablar y el otro vuelve a hablar y seguimos con el diálogo, ¿no? Del sufrimiento de Job. Aquí a veces nosotros tratamos de explicarnos por qué pasan las cosas en vez de pensar qué podríamos nosotros hacer por las personas que están sufriendo. Que creo que sería más lógico. En vez de decir, ¿por qué sufre Job? Decir, oye Job, déjame echarte la mano, ¿sí? Te voy a ayudar. Bueno, diría Job, callándote me ayudas mucho. Bueno, me voy a callar, pues, o sea, voy a estar aquí y voy a estar calladito, no te preocupes, pero aquí estoy, por cualquier cosa, ¿no? Lo que se te antoje. Job se va a quejar de eso, tenemos unos 10 minutitos, entonces avanzo en la lectura. Observemos de lo que se queja Job. No me ayuda. Dice, pero si vos, perdón, versículo 4, aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Dios me hizo esto. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Nadie me va a escuchar. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Ese alejar de mí a mis hermanos. Okay. Oye, nunca me había puesto yo a pensar si Job tenía hermanos o de quién está hablando acá. Pero dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. ¿Dónde está el papá o la mamá de Job? Pues tal vez están muertos. ¿Dónde están los hermanos de Job? ¿Qué se hicieron? Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Bueno, notemos la queja de él. Es una queja que en el inicio de la clase dijimos es muy de la cultura de él. Y a veces uno no resiente los problemas culturales hasta que uno los experimenta. Voy a contar un detallito cultural, sí. Algo que me pasó al venir a Honduras. En Guatemala se acostumbra que cuando a uno le ofrecen cafecito con pan, Coca-Cola, juguito, lo que sea que le ofrezcan en una casa a uno tiene que decir que no. Porque qué mala onda decir que así, de primas a primeras, o sea, tan descarado ¿no? Entonces, uno dice que no. Se le antoja un cafecito, le doy cafecito. No, gracias. Ah, sí, hombre, un cafecito.
Vaya pues, o sea, hasta la segunda vez. O si uno es más diplomático, hasta la tercera vez, hasta que lo ruega, muriéndose uno de ganas porque le den el cafecito, pero uno dice, no, 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 gracias, no, 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 no se preocupe, no, 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 no se moleste, ¿verdad? No, no, claro que sí. En Honduras, la gente es diferente. Aquí, si uno dice no, ya no le dan. O sea, las personas pueden estar tomando café y se le antoja un cafecito. No, gracias, no se moleste. Ah, bueno. Ya toman su café tranquilos y reparten pan y toda la cosa. Y lo dejan a uno mirando, ¿no? Entonces, esa diferencia cultural hacía que yo me quedara sin cafecito muchas veces cuando muy vine a Honduras. ¿Quiere cafecito? ¿Le ofrecemos coca o...? No, gracias. Ah, bueno. Y todos tomaban y no me daban. Entonces tuve que aprender a decir sí de primas a primeras, ¿verdad? Antes de que me dijeran. Y por eso estas diferencias culturales hacen que a veces las personas de Nicaragua, por ejemplo, en Guatemala, suenen pesadas. Porque ellas llegan y cuando usted está preparando, ¡ay, qué bueno que está preparando café, hermana! Sí, yo sí quería café. Y uno se pregunta, ¿pero qué tipo ¿cómo se llama tan, se me va la palabra, tan confianzudo? O sea, ¿qué confianzudo realmente? No, 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 no es confianzudo. Lo que pasa es que en Nicaragua, si él no pide, pues no le dan. Resulta que yo conozco eso de la cultura nicaragüense, fui a una congregación allá en Nicaragua, se llama Vía Alemania, es una congregación grande, y yo traté de ser lo más confianzudo posible, si estaban repartiendo, hacía fila y toda la cosa, y saludaba a todos los hermanos con un abrazo, y estaba haciendo mi mayor esfuerzo por ser nicaragüense. Al final de la reunión, se me acerca uno de los líderes de la iglesia y me dice, hermano, estamos muy contentos con usted por todo, por la charla, por la clase y todo lo demás. Solo yo sí le voy a dar un consejo, hermano. Yo digo, ¿qué será? Hermano, no sea tan tímido, ábrase más, me dice. Dios santo, digo, esto sí está terrible, ¿no? O sea, allá yo soy raro. Entonces, en Baxter, en el ambiente de Baxter, yo soy considerado una persona muy cerrada, que se abre poco. No soy confianzudo, o sea, soy un buen guatemalteco. Solo que soy un incomprendido, mejor dicho. Y a veces cuando uno está fuera de su tierra, no sé, cuando regreso ya a casa, tal vez a mamá le extraña eso de que llego yo y solo me ofrecen café la primera vez y digo que sí de una, o sea, no me hago mucho rogar. Y cuando me hago rogar es porque ya no quiero, o sea, de veras que ya no, o sea, ya es mucho. Eh, bueno, después de esto estoy diciendo, cuando uno lo siente en carne propia, entonces lo nota. Los amigos de Job no lo notan. Y por eso Job les va a decir, espántense. Me gustaría que estuvieran en mis pies, en mis zapatos, en mis chancletas. ¿Por qué? Porque yo lo estoy sintiendo. O sea, todos me dejaron. Mis hermanos me dejaron. Hasta los siervos de mi casa. Mi propia mujer. O sea, a mi mujer no le dio la sarna maligna. Entonces ella piensa que yo soy el culpable. Maldice a tu Dios y muérete. Mi aliento vino a ser extraño a ella. A mi siervo yo le rogué. O sea, ¿cuándo Job le iba a rogar a su siervo? Pero tal vez era la cultura la que hacía que ellos no lo escucharan. Porque al final de cuentas, ahora, ya analizó por qué el rico miraba a Lázaro en su puerta y nunca se compadeció por él. La cuestión cultural afecta. Y por eso es que uno tiene que analizar su propia cultura. ¿Será que es correcto que yo me meta en la vida del vecino? Una buena pregunta. ¿Será que es correcto? ¿Será que esto yo lo estoy concibiendo y no es así? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran a mí si yo estuviera en esa condición? Por lo menos Job nos da esta enseñanza y nos dice, óyame, si yo he pecado, les dice, yo no les afecto a ustedes. O sea, ¿en qué yo le afecto a usted con lo que sucedió? Bien, no sé si hay comentarios, me imagino.